va a platicar un poco sobre la evolución química del universo. Ella es como experta, entonces sí experta en estos temas. Su licenciatura de física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Después realizó su tesis en la OE y recibió una beca por parte de CONACYT para realizar el doctorado, en las seminarias. Después me dio un puesto para Australia, para hacer un observatory, y después me dieron unos profesores fellowship para hacer otros 3 años ahí como profesor. Y después de eso, recientemente hace 2 meses me dieron un contrato con la Universidad de Tracks en el Instituto de Astronomía. Y tengo 2 meses aquí, así que estoy en la universidad. Tengo 9 años ya de vivir en México, así que pues, por ahora estoy muy contenta de regresar a México. Y traigo también varios proyectos de Australia, con los proyectos que en los que he estado trabajando. Son sobre internacionales, la cosa es que estoy usando estudiantes, muy interesados, y conocen que es interesado, muy voy a hablar más tarde. Bienvenido. Entonces, ya comenzamos. Gracias. Bueno, entonces, como dije, mi área es evolución de galaxias, específicamente evolución química de galaxias. Yo soy física, yo he hecho química, y me gusta la química. Es químico, soy no químico porque estudio elementos químicos, pero absolutamente así como desde el punto de vista físico. Entonces, voy a hablar de esto, de cómo funcionan los elementos desde el Big Bang hasta ahora, cómo se generan, más o menos se generan en los núcleos de las estrellas. Después las estrellas se mueren y expele todo este material al medio interestelar. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, esta nebulosa de Cangrejo. Este es un ejemplo típico de una supernova. Preciosa, está formada por el fuego. Bueno, ahora piensen en elementos químicos, de qué estamos formados. Me dijeron que sería esta charla muy básica, no pensé que hubiera sido estudiantes de licenciatura, así que lo siento si será muy básica, pero bueno, voy a preguntar ustedes lo que quieran. Entonces, bueno, si nos ponemos a pensar de qué estamos todos hechos, el cuerpo humano, por ejemplo, la mayoría va a estar hecho de agua, en un porcentaje muy alto. Esta agua es hidrógeno y oxígeno, el masa, el oxígeno es el que pesa más. Entonces, estamos haciendo una tabla de cómo están distribuidos los elementos químicos en el ser humano. La mayoría es oxígeno, seguido de carbón, hidrógeno y después unos pocos elementos. Si vemos la composición de la Tierra, es algo bastante similar. Entonces, vemos que la mayoría que lo que tenemos aquí es oxígeno. Y de hecho, oxígeno es uno de los elementos más abundantes del universo, el tercer más abundante después del hidrógeno y del helio. Entonces, para astrónomos, si pensamos ahora en la tabla periódica, que yo casi nunca la uso, pero entonces tenemos aquí hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, y los científicos más o menos en todo lo que tenemos figuras de lo que contienen esos elementos. Entonces, absolutamente todo el hidrógeno y el helio del universo se formó al principio. Todos los demás elementos, bueno, hidrógeno, helio y algunas trazas de litio, berilio, boro, muy poquito. Todo lo demás, absolutamente todos los demás elementos se han formado en estrellas mediante procesos de fusión. Ahora, pensé mucho cómo comenzar a explicar los elementos, así que para empezar, pues tengo que irme al principio de todo, al Big Bang. Entonces, tenemos el Big Bang, la gran explosión de la explosión que ustedes ya conocen bien. Entonces, después de esta gran explosión, tenemos que esto fue muy rápido, pero lo primero que se formó fueron los elementos más ligeros, hidrógeno, helio y algunas trazas de litio, berilio y boro. Posteriormente, todo este gas se fue condensando para formar estrellas. Las estrellas empezaron a generar, las estrellas eran muy masivas, tuvieron que evolucionar muy rápido. Las estrellas empezaron con reacciones de fusión, empezaron a generar elementos más pesados y
entonces, tenemos entonces que tenemos un gas frío. Entonces este gas empieza a condensar, empieza a rotar, se empiezan a generar reacciones de fusión, y entonces conforme va pasando el tiempo toda esta nube empieza a apretar mucho más gas del medio interestelar hasta que empieza a formarse una protoestrella, empiezan a generar explosiones nucleares y empieza a brillar. Entonces tenemos aquí una estrella recién formadita y tenemos que las nubes de gas son enormes, son muy grandes. Entonces vamos a tener este tipo de ejemplo, muchas estrellas que vienen de la misma nube de gas que llamamos regiones H2. Entonces vamos a tener muchísimas estrellas formadas de la misma nube de gas que van a evolucionar. Cada una de ellas es de diferente masa, pero vienen de la misma nube primigenia. Entonces tenemos que en las estrellas hay dos fuerzas. La fuerza gravitacional de estas superestrellas se condensan más, las fuerzas nucleares que quieren hacer que todo se repele. Cuando las estrellas nacen y a lo largo de casi toda su vida eso está perfecto, en balance perfecto, las reacciones de fusión están contrarrestando la gravedad que quiere que la estrella se condense más, y la estrella está en equilibrio y vive por mucho tiempo dependiendo mucho de su masa. Entonces tenemos imágenes directamente, estas son tomadas imágenes reales, y vemos cómo se ven las estrellas formadas que están recientemente siendo formadas de su nube primigenio. Aquí por ejemplo tenemos, y de los años ahora tenemos muchísimos ejemplos, son muy bonitos, y así es como se forman las estrellas. Ahora, las estrellas son los bloques que construyen las galaxias. Las galaxias están formadas por millones de estrellas, y cada una de estas estrellas son las que están generando los elementos químicos, están haciendo, están moviendo supernovas, por ejemplo, dependiendo de su masa. Cada una de ellas está generando elementos químicos que nos está inyectando al medio interestelar, todo eso es gas, todas las están llenas de gas. Todo este gas está volviendo a reciclar, está volviendo como nuevas estrellas, y así, conforme va la vida de las galaxias. Hay galaxias que son muy jóvenes, que tienen estrellas muy jóvenes que están viviendo, porque las estrellas entre más masivas son más viven. Estrellas muy gordas tienden a tener reacciones de fusión mucho más rápidas para contrarrestar la gravedad. Si una estrella es muy joven, la gravedad hace que se encoja. Todas las estrellas que vemos, si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a algún lugar alejado de la ciudad donde podemos ver la Vía Láctea, todas las estrellas que estamos viendo son de nuestra galaxia. Esta es una imagen que yo tomé desde Australia, desde uno de los observatorios, y es precioso. Entonces, tenemos este centro de la galaxia, todo esto que vemos es polvo, realmente polvo, que ha producido también las estrellas. En Australia se pueden ver las estrellas radiantes, son galaxias satélites de nuestra Vía Láctea, y absolutamente todas las estrellas que vemos están en nuestra galaxia. Nosotros estamos dentro de la galaxia, por lo tanto no podemos tener una imagen de nuestra galaxia, que es una cosa que bastante la Vía Láctea, imposible. Estas son las únicas cosas que tenemos de la Vía Láctea son de este tipo. Entonces, tenemos la estrella más cercana a nosotros, a nuestro planeta, es el Sol, por supuesto. Y aquí es más o menos la composición química del Sol. La mayor parte del Sol, 74%, está formada de hidrógeno, seguida de helio, de 25%, y absolutamente todo lo demás es solamente un 1%. Entonces, en el Sol se están llevando, y todas las estrellas están llevando reacciones de fusión en centros, que son las que nos están produciendo este 1%. ¿Qué es la fusión? Bueno, pues tenemos absolutamente todo está hecho de átomos. Entonces, cuando tenemos fusión, implica que tenemos colisiones de elementos que se están juntando para formar un número. Cuando estos elementos se juntan, por ejemplo, deuterio y tritio, para formar un elemento de helio, se libera un
el proceso que más abunda en todas las estrellas. Otro proceso que también deben conocer tal vez es la fisión. Esto es lo contrario. Esto es, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, en este caso uranio, elementos muy pesados, radiactivos, muy inestables, y estos elementos van a decaer naturalmente, o por lo que se depende, en naturaleza decaen naturalmente, y esto forma elementos más ligeros. Entonces, lo que más abunda en las estrellas es fusión. Vamos a formar elementos nuevos a partir de elementos más ligeros. Y fisión es lo contrario, son elementos más ligeros a partir de elementos pesados. Entonces, mediante procesos de fusión, tenemos que todos se están llevando al centro de las estrellas. Esto es más o menos un diagrama de cebolla, se llama. Entonces, tenemos diferentes capas en las estrellas, dependiendo de la edad de la estrella. Si es una estrella muy vieja, entonces que ya hemos usado muchas veces el hidrógeno, luego podemos usar el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, etc., hasta llegar a hierro. Entonces vamos a tener un núcleo de hierro seguido de elementos más ligeros hasta la superficie. Y eso es más o menos un esquema de cómo se ven todas las estrellas. ¿Qué va a pasar con nuestro Sol? Tenemos que ahorita estamos más o menos a 4.5 millones de años desde su nacimiento. El Sol es una estrella relativamente pequeña, entonces las estrellas más o menos pequeñas tienen muchísimo tiempo, porque se tarda mucho tiempo en procesar todos sus elementos y toma su tiempo comparado con estrellas grandes que se hacen bastante rápido. El futuro de nuestra estrella es que aproximadamente en 4.5 millones de años se va a hacer una gigante roja, después va a inyectar el material en las capas exteriores de esta cebolla. Va a tomar una nebulosa y va a terminar con una luna blanca. Ahora, dependiendo de la masa de estas estrellas, va a seguir diferentes caminos. El camino de nuestra estrella, las estrellas más o menos promedio o pequeñas, es este, termina con una nada blanca, que ya expliqué. Ahora, si la estrella es muy masiva, entonces esta estrella va a tener que, para contrarrestar la gravedad que la quiere hacer que se encoja, va a tener que hacer extracciones de fusión mucho más rápido, va a tener que hacer todos los elementos muchísimo más rápido. El tiempo de vida de estas dos es muy diferente. Este tiene que evolucionar muy rápido o de otra manera muere. Entonces, ya que está haciendo cambiando todos ya que están llevando todos los procesos de fusión, se va a convertir en una estrella supergigante roja y posteriormente en unos fenómenos más violentos del universo, que es una supernova. Va a inyectar todas las capas exteriores hacia el medio interestelar, como es una supernova, y posteriormente puede terminar con una mujer bien, si es algo muy intenso o con una estrella de neutrones. Entonces, esto es como va evolucionando la estrella, y así es como se ve si lo vemos desde los elementos químicos. La composición del Sol cuando nació, otra cosa es que la nube de la que nació el Sol no es una nube primigenia, esta vino de otra, al menos de una generación anterior. Entonces ya traía elementos pesados. Entonces teníamos la mayoría de hidrógeno y un poco de helio cuando nació. Después de 5 millones de años, es más o menos como lo vemos ahora, el helio cada vez es un poco más abundante, y después de 10 millones de años, 5 millones de años, el helio va a ser todavía muchísimo más abundante que anteriormente. Este es el futuro de nuestra estrella. Y de todas estas nubes de gas que mostré, la mayoría de las estrellas va a depender mucho de la densidad, de las temperaturas, fluctuaciones, etc. Cuántas estrellas van a ser y de qué masa. Eso se llama función inicial de masa, que es una cosa que todavía están investigando los científicos. Es una pregunta abierta, es una pregunta muy importante que todavía no está clara. Y esta pregunta es muy importante en la evolución de galaxias. De hecho, yo tengo un proyecto de tesis disponible, si alguien está interesado, de cómo estas nubes se dividen para formar estrellas. Hasta ahora se ha dicho que esta función es constante, lo cual por supuesto no tiene mucho sentido, pero para facilitar modelos se dice que forman las mismas estrellas de las mismas nubes. Entonces, las estrellas muy masivas son muy raras. Esto más o menos es un porcentaje
de una estrella de más de 10 masas solares hasta 150 masas solares, que son monstruos. Estos fueron mucho más comunes hacia las tempranas del universo, no mucho ahora no. Este es el porcentaje. Por cada una de esas estrellas masivas hay 10 estrellas con este rango de masa, hay 200 estrellas pequeñas, etc. Ahora también hay un límite menor para formar estrellas. No puede haber una estrella si no es mayor de 0.08 masas solares. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, Júpiter. Júpiter, para poder brillar en nuestro sistema solar, para el nuevo ingenio, porque empezó a apretar para que el Sol se hiciera más grande y empezara su función de fusión. Júpiter quiere ser otra estrella, pero no la persona masa, así que no lleva a ser estrellas de un planeta. Entonces, ese es el límite menor. Si no puede haber estrellas menor de este límite, porque no pueden generar reacciones de fusión y no pueden brillar. Entonces, así es como terminan las estrellas de baja masa, como nebulosas planetarias. Depende mucho también si la estrella, la masa de la estrella al final, la densidad, el tipo de forma que va a tener, puede ser bastante equilibrada. No puede ser esto, por ejemplo, o puede ser una cosa completamente equilibrada. Y las supernovas son muchísimo más violentas, son muchísimo más grandes, muchísimo más brillantes. Tenemos unos ejemplos también. Supernovas son muy importantes. Hace poco, hace unos años, uno de los premios Nobel de Australia, ganó el premio Nobel precisamente utilizando supernovas como medidores para medir distancias a galaxias muy lejanas. Las supernovas son tan brillantes cuando explotan que incluso si es una galaxia muy lejana podemos ver la supernova. Entonces estas se le llaman como lámparas para calibrar distancias. Entonces una vez que se ha detectado una supernova, muchas veces los telescopios se cancelan de la estación y apuntan a esa galaxia porque necesitan medir esa supernova. Ahora, podemos pensar que es muy lógico que todas las estrellas y casi todo el universo, lo que más abunda es el hidrógeno y el helio. Sin embargo, no fue así, y fue hasta los 1900, mediados de 1900, que se pensaba que la composición del universo era muy similar a la composición de nuestra Tierra. Entonces, no fue hasta mediados de 1900 que llegó Cecilia Payne y demostró en su tesis de doctorado que las estrellas estaban mayormente compuestas por hidrógeno y helio. Obviamente era mujer, nadie le creyó, pero con el tiempo tuvieron que dar la razón. Su tesis fue considerada como una de las mejores de Harvard y ella se consideraba muy brillante y fue la primera que descubrió que las estrellas están hechas de hidrógeno y helio. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Qué información tenemos para saber todo esto? Ahora, cuando las cosas brillan, ustedes son estudiantes de física, el brillo y los colores, todo esto nos está dando mucha información. Cuando vemos una lámpara de neón, por ejemplo, los colores que tenemos, los fuegos artificiales, todo esto es información de los elementos que componen estos materiales que están explotando, como vemos, fuegos artificiales. Y lo mismo con las lámparas de neón. Ahora, en las estrellas tenemos algo muy parecido. Entonces, tenemos, por ejemplo, un black hole, un cuerpo negro, que aquí piensa que esto es una estrella. Si lo pasamos por un prisma, tenemos un espectro electromagnético, muchos colores, como el arco iris. Si tenemos ahora nuestras nubes de gas en el universo, estas nubes el material de todos estos átomos están colisionando, están ionizándose unos a otros, están generando luz. Y ahora, cuando pasamos esta luz por un prisma, nos vamos a esto va a generar líneas de emisión. Si por otro lado, imaginamos que tenemos una estrella y entre la estrella y nosotros tenemos una nube fría, esto es frío, esta nube va a absorber energía de este cuerpo negro, de esta estrella, y lo que va a generar es una línea de absorción. Básicamente, lo que tenemos,
que este es el gas, esto es nuestra nube de gas. Tenemos muchos elementos, tenemos fotones, por ahí todo está junto. Ahora vamos a empezar en el modelo de Bohr, del átomo, el más... Vamos a empezar en el modelo de Bohr. En práctica, esto sería más correcto, simplemente una nube de electrones alrededor del núcleo. Ahora, para generar una línea de emisión o un fotón, lo que está pasando es que va a llegar un electrón, va a remover su energía a uno de estos electrones y este electrón va a subir niveles. Por ejemplo, ahora nos imaginamos esto, cada una de estas órbitas va a representar aquí un nivel. Estos niveles no son cualquiera, están perfectamente definidos para cada elemento. Entonces llega el fotón al mismo tiempo que los dos. Entonces el electrón absorbió la energía del fotón y subió varios niveles. Dependiendo de la energía que traiga el fotón, va a depender de los niveles que va a subir. No puede ser cualquiera, o si es un fotón muy energético puede ionizar y puede sacar este electrón negativo. Ahora, este electrón ha subido 3 niveles, por ejemplo. Esto es un ejemplo para neón. Ahora, lo que pasa aquí es que esto es inestable, así que este electrón ahora tiene que descender y la diferencia de energía de estos dos niveles va a ser expulsada en forma de otro fotón. En este caso llegó uno verde y salió uno naranja, porque aquí tenemos una diferencia de energía. Ahora vamos a verlo rápido. Bueno, ¿quedó claro? Entonces llegó el fotón. Este fotón tiene exactamente la energía necesaria para que este electrón suba hasta este nivel. Llega el fotón, sube, absorbe la energía, ahora este fotón va a bajar para que aquí es inestable, porque quiere decir que está en estado base. Entonces va a bajar los niveles y va a penetrar un fotón, que es exactamente la energía que hay entre estos dos niveles. Y eso, entonces, este fotón naranja es lo que estamos observando. Entonces, vamos a saber exactamente en qué nivel están bajando los electrones, porque sabemos exactamente los niveles de cada órbita de los electrones. El hidrógeno está muy bien definido. El hidrógeno, por ejemplo, lo tenemos muy bien estudiado, el helio también, y otros elementos. Entonces, cada vez que tenemos un espectro, sabemos exactamente qué átomo formó cada línea. Por ejemplo, aquí está nuestro núcleo, aquí tenemos diferentes niveles de energía, y esto se va a llamar la lineal serie de Wagner. Si todos los electrones que vengan del nivel